contadas por sus protagonistas. Muy buenas tardes. Estamos en Historias para compartir nuevamente una semana más en Historias para compartir. Mi nombre es Adelia Santa Cruz. Estamos en Identidad Latina Multimedia por Facebook y lradio.net en radio digital, y también pueden aplicar TuneIn bajando y TuneIn, buscan Identidad Latina Radio y nos van a encontrar en esa edición también. Acá, como siempre lo decimos, cada martes es una historia diferente, una historia importante y una historia muy linda que vamos a contar. Aquí tengo a una amiguita muy hermosa, muy linda. Ella es venezolana, María Mercedes Prusing. Así es. Ella es realtor y está trabajando y ella tiene tantas cualidades muy bonitas, pero ahora nos va a contar ella. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo bien, estás? muchas gracias por invitarme, muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Ay, me encanta, me encanta. Yo feliz de tenerte aquí y yo veo que tú tienes muy lindas cualidades. Muchas Bueno, gracias. como dijimos en las previas, esto es Historias para compartir y me gustaría que cuentes tu historia. ¿Cómo empieza tu historia, María? Bueno, mi historia empieza en Venezuela, estado Aragua, en Turmero específicamente. Ahí fue donde nací. Para la persona que no conoce, ¿dónde queda más o menos aproximado tú? Queda cerca de Caracas. Ok. Relativamente cerca de Caracas, a unas cuantas horas de Caracas. Pero yo nazco ahí y poquito tiempo después nos mudamos para la isla de Margarita. Entonces yo realmente crecí, me crié en la isla de Margarita. No sé si están relacionados con la isla, pero fue un sitio turístico bastante popular en su tiempo. Y entonces yo me mudo para allá y empiezo, y fui a la escuela y todo lo demás. Muy pronto. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Bueno, mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y mi hermano mayor. Y después yo. Son tres. Tres, exacto, yo, la hermana menor. ¿Cómo ha sido la relación con los hermanos? Bueno, era bastante bien. Mi hermano el más cercano, digamos, él es 8 años mayor que yo. Entonces, siempre teníamos cosas diferentes que hacer porque él era 8 años mayor que yo y mi hermana todavía más, ¿verdad? Entonces, pero digamos con mi hermana siempre muy buena la relación. Igual, cuando uno es pequeño siempre se pelea con el más cercano a uno. Entonces, aún y cuando él era 8 años más que yo, de vez en cuando nos peleábamos. Pero cosas normales, ¿verdad? De los hermanos. Exactamente. Claro. Y entonces vivíamos en la isla, mi papá trabajaba con programas infantiles, llevando a niños a paseos escolares y así. Ay, qué bonito. Y así fue como yo empecé a... ¿Él era profesor? Él no era profesor, él era recreador infantil. Okay. Siempre desde que era bastante joven trabajó con campamentos y de hecho así fue como conoció a mi mamá, que mi mamá es de Costa Rica, entonces yo soy tico venezolana, yo soy mitad y mitad, exactamente. Entonces mi mamá es de Costa Rica, y ellos se conocieron en Costa Rica, justamente en ese tiempo había un intercambio de niños yendo para Costa Rica, de Venezuela para Costa Rica. Y tu papi fue para Costa Rica. Exactamente, con el grupo de niños. Y mi mamá estaba trabajando con el gobierno en esa época, y entonces ella estaba ayudando con la organización y todo, y mi papá estaba ayudando con los niños, y entonces allí fue donde se conocieron. Así nació el amor. Exactamente. ¿Y cómo nace el arte en ti? Yo sé que creo que ahora voy entendiendo por qué a ti te gusta, mejor dicho, el teatro. Es que tu papá ya estaba
haciendo algo, estaba sembrando algo en ti, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente esa Margarita, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo quiero meterme en clases de ballet. Y tenía, quién sabe, 4 años, algo así. Y yo quiero hacer clases de ballet, y yo quiero hacer clases de ballet, y eso era lo único que yo le decía a mi mamá. Mi mamá fue a un teatro que había cerca de la casa, y entonces intentó meterme en las clases de ballet. No, está muy pequeña, tiene que esperar a que tenga 6 años. Oh. Y entonces en eso pasé 2 años diciéndole a mi mamá todos los días, quiero meterme en clases de ballet, quiero meterme en clases de ballet, hasta que ya, a los 6 años ya me dejaron meter, y lo peor fue que como 2 o 3 meses después de que ya pude entrar, empezaron las clases para niñas más pequeñas a partir de 4 años. Ay, qué mala. Bueno, Sí, bueno. pero así fue como empecé. Empecé con ballet y danza nacionalista. Ay, qué lindo. ¿Te Ballet gusta el clásica, sí. Oh. Y así fue como empezó todo. Ya cuando estaba más grande en la escuela, hicieron un concurso de canto, y entonces yo participé y gané. Y entonces fui al siguiente nivel y gané, hasta que fui a las nacionales. Tuve como 3 concursos que gané, ya las nacionales sí no las gané. Pero entonces ¿Cantando? estuve Sí. cantando. Ya después, cuando me cambió la voz, me desarrollé y todo lo demás, me cambió la voz y ya como que no era lo mismo, ya no sabía cómo controlarla. Pero lo que sí sabía y lo que siempre tuve muy claro era que me encantaba el escenario. Actuar. Me encantaba estar sobre un escenario, me encantaba darle algo al público. Y entonces, muy pronto, antes de graduarme de bachillerato, ya yo sabía que yo quería estudiar artes escénicas, que fue lo que después estudié. Yo quería estudiar algo relacionado con baile, teatro y canto. Todo relacionado al escenario. Exactamente. Entonces, bueno, cuando me gradué del bachillerato, yo estaba muy segura que era lo que yo quería, y estaba viendo mis posibilidades. Como te decía, yo vivía en Margarita, y en Margarita no había ninguna escuela de teatro, ni ninguna universidad daba clases de teatro. Entonces a mí me tocó empezar a pensar dónde voy a estudiar. Entonces yo tenía varias opciones. Tenía familia en Caracas y tenía familia en Costa Rica por mi mamá, por parte de mi mamá. Entonces yo empecé a ver si me iba para Caracas, que en Caracas había una universidad que daba las artes escénicas. Había otra universidad en Mérida, pero Mérida no tenía familia. Mérida queda en Venezuela también. Y la otra opción más alejada era Costa Rica, ¿verdad? Donde mi mamá había nacido, donde yo tenía la mitad de mi otra familia. Claro. Entonces, bueno, las cosas en Venezuela estaban empezando a ponerse complicadas, pero todavía no estaba tan mala. Tan mal como está ahora, pero empezaban a ponerse complicadas. La delincuencia en Venezuela era exponencial comparada con Margarita, que siempre fue bastante tranquila. Y entonces yo dije, bueno, vámonos para Costa Rica, ¿verdad? Y entonces, de verdad, mi mamá se vino conmigo para Costa Rica como para mostrarme todo. Y, ¿verdad? Yo me iba a quedar con mi tía y para mostrarme todo alrededor, ayudarme con todo. Y la idea era que ella se regresaba. Solamente. Exactamente, pero la historia fue que ella llegó a Costa Rica, y cuando llegó el día de regresar se dijo, no, yo no me regreso. Se quedó. Y se quedó en Costa Rica, de verdad. Y entonces en Costa Rica fue donde yo ya fui a la universidad y estudié artes escénicas. Más enfocado al teatro. Okay. Porque aunque el nombre era artes escénicas, realmente eran artes dramáticas, no. Claro, el arte en general exactamente. Es amplia, ¿no? Exacto. El arte escénico es una parte de lo que es el teatro. Exactamente. Y en el arte también está la música, el baile y todo eso, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, ahí estudié por 4 años, saqué el bachillerato en artes escénicas. Has hecho 4, bueno. Exactamente. Lo que hacen en los conservatorios, por ejemplo. Exactamente, pero la diferencia yo diría que es que hay como más, ponen un poco más de teoría y hay un poco más de investigación escrita, pero también está la parte práctica, que es muy importante. Que es lo que más se hace. Exactamente, es la más importante. La voz, exacto. O bueno, la historia del arte también, ¿no? Exactamente, sí. Entonces has trabajado ya haciendo por ejemplo, una vez que
terminaste la carrera, ¿has hecho actuación allá en Costa Rica? Sí, hice de todo un poquito. Estábamos bastante cerca de la parte de música, entonces estuve en varios coros, estábamos cerca de la Facultad de Artes Visuales, entonces había una parte que hacían textiles y ellos diseñaban con diferentes telas y cosas, entonces habían pasarelas, hice un poco de eso también. De modelo. De modelos, sí, de esas creaciones que ellos hacían, hice un poquito de eso, hice un poquito de audiovisual, trabajé en un proyecto, en una serie piloto, donde era uno de los personajes principales, y ayudé con varios proyectos audiovisuales de cortometrajes, universitarios y así, entonces la universidad te permite eso, como estás con otros artistas, claro, y así. Están relacionados. De alguna manera los invitan también para que hagan, como dicen, lo que llaman acá como tipo de internship, o sea, la práctica. Exactamente. Yeah. Y eso ayuda mucho. Por supuesto que estuve en las obras ya propiamente de la carrera y estuve en unas cuantas obras afuera de la carrera también. Ah, okay. Sí, entonces sí tengo un poquito de experiencia en dentro lo que es la del actuación. teatro. ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo? La drama, lo cómico, la ficción. Bueno, hay... Sí, mira, ¿Has leído alguno que más te gusta, por ejemplo? Es interesante. Yeah. Porque a mí me encanta actuar. O sea, me fascina actuar. Y es interesante porque a veces lo que me gusta ver no es lo mismo que me gusta hacer. Claro. Me acuerdo de esta experiencia que era un grupo que hacía cosas surrealistas. Y a mí nunca me gustó mucho ver cosas surrealistas que no tenían mucho sentido. Entonces, yo me metí en el grupo porque era interdisciplinario y siempre me ha encantado todo lo que es interdisciplinario, la mezcla de la música, la danza, las artes visuales y el teatro. Porque entonces te ellos... da opción de crear mucho más amplia tu creatividad. Yeah. Exactamente, y me gusta cuando todo está junto, porque es como... Es diferente. Vives el personaje, digamos, ¿no? Cuando estás haciendo, cuando te dan todas las opciones. Exactamente. De, como decir, puedes estar bailando, escuchando la música, actuando. Exacto. Todo al mismo tiempo. Y eso que decías, de escuchar la música mientras actúas y es en vivo, es fabuloso. Entonces, yo estaba ayudando como en la producción, en esa obra, porque no estaba tan interesada en actuar por lo mismo de que no estaba muy interesada en lo que es el surrealismo. El surrealismo. Yeah. Entonces, pero esa es una de las experiencias más hermosas que he tenido, porque una de las actrices se enfermó y me dice, María, ¿me puedes reemplazar? Yo le dije, claro que sí, con mucho gusto, yo te ayudo. Ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido actuando. Oh, yeah. Aun y cuando no estoy tan interesada en verlo, la experiencia de crear el personaje fue muy bonita. Entonces, bueno, eso por ese lado. Pero también he tenido experiencias en realismo, el realismo me gusta mucho, el audiovisual también. No he tenido tantas experiencias en comedia, de hecho voy a tener no es mi primera, pero como mi segunda experiencia en comedia ahorita, en lo que te comenté antes de estar en vivo. Pero qué bien. Sí. Pero nunca has hecho así tipo drama, comedia, así tampoco. Comedia no he hecho, tragicomedia, que de hecho no supe que era comedia hasta el día del estreno, porque todos nos lo tomábamos tan en serio y era algo tan fuerte. De hecho, la obra de teatro se llama Morir, es de Sergi Belbel, es un escritor español, y es una obra súper interesante. Y como te digo, yo no me había dado cuenta que era comedia hasta el día del estreno, que todo el mundo se empezó a reír de cosas que eran claro, ¿sabes? Eran duras, pero era cómico también, entonces fue interesante. Mejor, porque si te enterabas que era comedia, quizás no los hubieras hecho reír. Exactamente, es cierto, es cierto. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. Nos están anunciando que hay un aviso comercial. Ok, perfecto. Okay.
En los Estados Unidos hay más de 290 millones de personas conectadas al Internet, más de 438 millones conectadas en Latinoamérica. El 93% de estas personas usan motores de búsqueda en línea para encontrar servicios y productos, y todas las personas usan las redes sociales. Nosotros impulsamos la presencia de tu negocio en las redes y te traemos el contenido y las noticias más destacadas a nivel internacional. Somos Identidad Latina Multimedia, desde Connecticut para el mundo. Estás escuchando Identidad Latina Radio. Aquí continuamos con historias para compartir. Acá muy amenamente estamos hablando con María Mercedes. Mucha pasión en esto de qué es el arte. Le estaba preguntando que si le gustaba la poesía, porque dentro del arte, los grandes autores del teatro como García Lorca hablan sobre lo que es el arte y él habla sobre todo de lo que la poesía, ¿no? No sé si has escuchado hablar de García Lorca, por supuesto, claro, súper famoso y un referente en todo momento. Las cosas, lo que ha escrito es... Shakespeare, todos ellos son más poetas, como artistas de dramaturgos, ¿no? Sí. Entonces hablan de lo que escriben y las emociones y las todo. emociones que ellos tienen cuando... Son maestros, definitivamente son maestros. Yo digo el padre del teatro. Exactamente, exactamente. Bueno, yo no soy tan buena como ellos para escribir, me encantaría, pero me encanta leer lo que ellos escribieron, lo que plasmaron en las obras y no solo eso, sino representarlo, ¿verdad? En el escenario. Cuando estamos hablando obviamente de las obras de teatro, ya más específicamente en poesía, que era lo que me preguntabas, me gusta leerlo, me gusta escucharlo, pero no creo que sea tan buena a la hora de leer poesía. Quizás porque no lo has hecho. Tal vez porque no lo he hecho tanto, puede ser. Porque también hacen cuando te mandan a hacer interpretación para hacer un personaje, cuando te dicen un personaje francés, italiano, o cuando haces un personaje de gallego, como él era, siempre te dan eso para que hagas, ¿no? Para que tomes de referencia, sí. Como referencia, claro. Exactamente. Sí, es bueno tener esas referencias a mano. Ya, ok. Entonces, vamos a seguir. Sigues en Costa Rica, estás disfrutando de tu experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en Costa Rica? En Costa Rica estuve alrededor de 10 años. Oh, bastante tiempo. Yo me considero mitad y mitad, porque la verdad es que viví gran parte de mi vida en Venezuela, después me mudé para Costa Rica y a veces me preguntan, ¿pero qué eres tú? Y yo es que la mitad de mi sangre es de un país, la mitad de mi sangre es del otro, y al mismo tiempo tengo experiencias de vida tanto en un país como en el otro, entonces no me puedo desligar de ninguno de los dos. Pero sí, viví por 10 años en Costa Rica y bueno, yo siempre había querido perfeccionar mi inglés y entonces empecé a buscar programas de intercambio y conseguí este programa que se llama Au Pair. No sé si han escuchado de él. Básicamente es que vienes a trabajar, no tiene que ser Estados Unidos, puede ser, hay muchos países. Para cuidar, exacto. Cuidar chicos, ¿no? Exactamente, cuidas niños y al mismo tiempo se supone que eres parte de la familia. Y estás conectada para hablar el idioma, ¿no? Exactamente, el idioma y la cultura. Claro, también. Entonces me conseguí este programa y dije, bueno, voy a hacerlo. Y así fue como llegué a Estados Unidos, ¿verdad? Cuando yo llegué me tocó con una familia no tan buena, que ellos no tenían malas intenciones, pero fue difícil. ¿En qué parte acá en Connecticut? Aquí en Connecticut, sí. Específicamente la primera familia con la que trabajé fue en Westport. Y bueno, fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo. Perfeccioné mi inglés, por supuesto,
y fue bastante enriquecedora en muchísimos sentidos. Fue muy difícil, como les dije, fue complicado al principio por el idioma, por personalidades y todo lo demás. ¿Y el niño o la niña que estabas cuidando, qué era? Era un niño y una niña, Eran dos. eran dos, pero yo siempre digo que lo más fácil de cuidar niños son los niños. Siempre. Porque, ¿sabes? Si tú sabes cómo manejar a los niños con amor, con ternura, con límites, es muy sencillo. Claro. Puede ser que haya uno que otro berrinche, pero no pasa de ahí. Claro. Pero claro, los papás tienen otras ideas Claro. y tal vez son más estrictos o esperan más de ti o tal vez no te tratan tan bien como tú quisieras. Entonces, por esa razón, como más adelante, en mitad del programa, decidí cambiar de familia. La segunda familia vivía también en el área de Westport y fue otra experiencia totalmente fabulosa. Sí, totalmente. Ya ahí yo sí me sentía en familia. Me incluyeron para la foto de Navidad, me incluían para todas las actividades. La diferencia de la otra familia, ¿cuál era? Que no estabas dentro de su familia. Sí, yo pienso que fue un poco de personalidad y siento que tal vez sí intentaban como incluirme dentro de la familia, pero su misma relación familiar no era lo que yo estaba acostumbrada en casa. No era tan... Había mucha frialdad. Exactamente, eran bastante fríos. Entonces yo nunca me sentía en familia y tal vez no porque ellos no lo hubiesen intentado a su manera, pero sino porque... Era su forma de vida ya. Exactamente, así es como ellos hacen las cosas y yo nunca me sentía en familia. Con esta familia fue totalmente diferente. Desde el primer momento, como te digo, me incluyeron en la foto familiar de Navidad, siempre me tomaban en cuenta para todo. Entonces ya fue como un alivio porque yo en algún momento llegué a pensar que todas las familias en Estados Unidos eran así, ¿verdad? Ya, y no era. Y no es cierto. No, es Después verdad. de Ya. ellos tuve muchísimas experiencias trabajando con otras personas y de hecho la mayoría de las personas son fabulosas y son bastante amenas y todo lo demás. Pero fue la primera experiencia y como te digo, no me arrepiento, aprendí muchísimo, muchísimo. Entonces fue bastante interesante. Y bueno, cuando... ¿Y tu sí. relación con los niños, cómo fue tu relación con los niños, por ejemplo? Antes y después, por ejemplo. Sí, vieras que al principio, obviamente estás aprendiendo de los niños, de la rutina, de qué es lo que hacen. Entonces, al principio fue mucho de eso, como aprender la rutina, qué es lo que les gusta hacer, pero obviamente pasas con ellos 45 horas a la semana cuando estás trabajando, pero además vives con ellos, Sí. ¿verdad? Bueno, por eso te preguntaba. Exacto. El desprendimiento, por ejemplo, cuando te tienes que ir. Fue difícil, Me especialmente... imagino que te encariñas, ¿no? De alguna manera con los niños. Definitivamente, especialmente con la más pequeña, porque cuando yo llegué a trabajar con ella ya tenía 3 meses y como te digo, yo pasaba con 3 ella... meses. Exactamente. Era Yo una pasaba con ella todo el día. Y los papás pasaban con ella después de las 5 de la tarde. Entonces yo fui la que crié a esa niña por sus primeros meses de vida. Eras como la mamá. Era como la mamá, porque los papás estaban los fines de semana y en las noches, o en las tardes noches, pero yo estaba con ella prácticamente desde que se levantaba hasta ya tarde en la tarde. Entonces fue muy duro en ese sentido porque cuando te desprendes, obviamente no los puedes volver a ver. Claro, a eso voy. Entonces... O sea, tienes ya varios hijos postizos. Como sí, tengo hijos regados por todos lados. No, porque Sí. te encariñas con todos los chicos, porque como no ves que siempre has escuchado decir, mamás no solamente son las que la tienen en la panza o los han tenido, sino también la que cría. También, exactamente. ¿No? Sí, entonces sí, como tú dices, eso fue difícil. Yeah. Y justamente cuando estoy en esa transición, bueno, a mí me gustaba ir a escalar a un lugar que queda cerca de donde trabajaba. Y ahí hice un grupo de amigos y un día uno de los amigos de ahí, de donde yo iba a escalar, me invitó a la fiesta de compromiso de él. Le iba a pedir matrimonio a la que es la esposa en este momento. Y entonces fui a la fiesta
y todo bien, fui con otra amiga. Cuando llegamos, todo estaba acomodado, él se iba a ir, él está en la milicia, entonces se iba a ir para Siria, de hecho. Y entonces quería, antes de que se fuera, pedirle matrimonio en ese momento a su novia, y celebrar ciertas actividades que él no iba a poder estar presente, que eran Navidad, el cumpleaños de ella y Thanksgiving y Navidad. Todas las fiestas juntas. Exactamente. Entonces, Yeah. él me invitó a la fiesta y ahí fue donde conocí al que ahora es mi esposo. Ay, qué bien. Exactamente. ¿Y cómo fue ese flechazo? Bueno, fue interesante. Cuando yo ¿Ya llegué, lo conocías? No, no lo lo conocía. conociste ahí. Lo conocí ahí. Él era amigo de ese amigo del lugar donde yo iba a escalar. Y entonces yo llegué a la fiesta y había un montón de gente que conocía del lugar de escalar y un montón de gente que no conocía. Hablé con él al principio de la fiesta. Hablamos de medias de alpaca, del pelo de la alpaca, porque era en octubre y ya estaba empezando el frío, y entonces yo estaba preocupada porque iba a ser mi primer invierno en Estados Unidos. Oh. Entonces y de hecho ya estaba empezando el frío, ya lo estaba empezando a sentir y yo estaba preocupada y él dice, mira, yo tengo medias de alpacas. Ajá. Y esas son buenísimas porque te mantienen caliente durante todo el invierno. Empezamos a hablar de eso pasó y ya después pasaron horas. Ya cuando nos íbamos, mi amiga y yo, porque él ya le pidió matrimonio a el novio. Exactamente, le pidió matrimonio a la que en ese momento era su novia. Brian se llama él. Y entonces vimos que la gente se empezó a ir. Entonces yo dije, ok, es hora de irnos, le dije a mi amiga. Claro. Entonces cuando nos empezamos a ir, el grupo de amigos de rock climbing nos para y nos dice, hey, ¿qué? ¿Ya se van? Y, sí, ya nos vamos. Ya la gente como que se está empezando a ir. Y él regresa y me dice, no, la fiesta está empezando, esos son los que tienen hijos. ¿Ustedes no quieren jugar beer pong? Y yo nunca había jugado beer pong, no tenía idea. Y yo, de ahí sí, pero nosotras no tomamos, no importa, con agua. Ok, está bien. Entonces empezamos a jugar y yo me tocó en grupo con el que ahora es mi esposo y ahí fue cuando empezamos a hablar. Entre risa y Exactamente, entonces ya sí fue como empezamos a hablar, ya de verdad, y seguimos hablando y hasta el día de hoy. Se quedaron hablando. Exactamente. Ya, pero ya se casaron. Ya nos casamos, sí, al tiempo, seguimos hablando, seguimos saliendo, nos seguimos conociendo y tomamos la decisión de casarme porque yo ya me tenía que regresar también. Claro. Entonces dijimos, bueno, casémonos y nos casamos. ¿Qué tal? La relación bonita. Súper bien, la verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado. ¿Te gustaría tener niños? Estamos pensando en eso, pero por el momento queremos seguir en nuestra parte profesional y yo acabo de empezar a trabajar como agente de bienes raíces, llevo 1 año ya de trabajar como agente. Linda experiencia porque de todas maneras, bueno, ¿quieres contar algo de lo que estás haciendo ahora? A ver, dinos qué es lo que, cómo te motiva a meterte en Realtor. Bueno, como ya todos saben, me encanta hacer teatro y yo quería hacer algo que me permitiera ayudar a las personas, porque me encanta ayudar a las personas también, a las personas, al planeta, todo, ser una buena samaritana. Y entonces, pero también quería algo que me permitiera hacer teatro, ¿verdad? Claro. En ese momento estaba trabajando como niñera, pero estaba pensando en todas las opciones y me vino la idea bienes raíces, que es una forma en la que se pueden ayudar a las personas a cumplir sueños, pero al mismo tiempo me permite tener un horario flexible para poder ir a ensayos y hacer otro tipo de cosas. Entonces allí es cuando decidí hacer bienes raíces, exactamente. Perfecto, es parece mentira, pero es una carrera que te relaciona con la gente, como tú dices, le ayudas a las personas, le enseñas a las personas cómo deben tomar su decisión, cómo... Educas mucho. Educas demasiado, yo creo que, y al mismo tiempo te sientes la satisfacción de realizar algo que pronto yo creo que lo vas a seguir haciendo, ¿no? Exactamente. Hay diferentes maneras. Yo siempre digo, el teatro no solamente es comunicación, porque también puedes estar en la radio, en donde tú quieras, pero relacionado con el público. Exactamente.
Bueno, me alegra muchísimo. ¿Y cuáles las metas al futuro, de aquí al futuro? ¿Qué piensas, qué metas tienes? Bueno, seguir con lo de bienes raíces. Me encanta, como les dije, ayudar a las personas a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas. Entonces eso es algo que está allí definitivamente. Acabo, como te comentaba antes, de ganar una audición para trabajar en una obra. Entonces, obviamente, seguir trabajando en ese ámbito. En el teatro. En el teatro, exactamente. Y bueno, nada, cumplir mis sueños, ¿qué es eso? Los estoy cumpliendo en este momento, que es trabajar como actriz. Bueno, muchísimas gracias, María Mercedes. Me encanta ese nombre más que lo dramático. Dramático. Gracias por venir y compartir tu historia. Qué bonita historia. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludar al público o algo Claro así. que sí, muy contenta de haber estado aquí con ustedes. No sabía que iba a ser tan lindo. Ya terminamos, ya no nos despedimos. ¿Necesitas aprender inglés o conseguir tu diploma de high school? Hartford Adult Education Center te da la oportunidad de hacerlo. Las inscripciones